Nos enlazamos vía teléfono con el analista Raúl Pineda. ¿Qué tiene que decir don Raúl en relación a este tema, a esta información? Ya se había anunciado, se había obtenido reacciones a favor o en contra. Hoy ya es una realidad. A partir del 6 de diciembre, este martes, a las 6 de la tarde, entra en vigencia este estado de excepción parcial. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, licenciado. Bueno, las garantías a suspender son las de libertad personal, el periodo de detención, que es 24 horas y en casos excepcionales 48, el derecho a la emisión del pensamiento, la libertad de asociación, los límites para circular en el territorio, no se ocupa mandato escrito de juez competente o autoridad competente para hacer ningún arresto, se pueden hacer allanamientos sin orden judicial. Esto implica que, como en otros países, en Honduras se está pagando seguridad con moneda de libertad. Lamentablemente, este es un esquema donde la policía tiene una amplia facultad porque originalmente el artículo 187 de la Constitución establecía, 188, que había una ley de estado de sitio que controlaba esta facultad discrecional mediante la cual la policía lo puede tener prácticamente como antes para investigar y que lo puede tener indefinidamente detenido por tiempo superior a 48 horas o que usted ya no puede hacer una libre emisión del pensamiento o una actividad de asociación. Y la ley de estado de sitio se derogó y no se hizo una ley para estos estados de excepción. Obviamente el Consejo de Secretarios de Estado deberá señalar cuáles son las garantías que se suspenden, en qué área territorial se va a efectuar esta restricción, el tiempo que va a durar, y debe mandar inmediatamente este decreto al Congreso de la República, quien podrá aprobarlo o improbarlo. La restricción de garantías no puede tener un plazo de 45 días, entiendo que la intención es dejarlo por 30 días, pero puede ampliarse por un periodo igual, siempre y cuando las situaciones lo demanden, y una vez pasado el plazo las garantías quedan restituidas automáticamente. Pero en esto hay que tener mucho cuidado porque definitivamente el riesgo son los excesos en que puede incurrir la autoridad al poder ingresar a cualquier casa sin ningún tipo de mandato judicial o garantía, o poder detener a quien considere sospechoso de haber perpetrado algún ilícito. Abogado, usted nos detalla justamente estas acciones y qué involucraría, pero en palabras simples, abogado, para los hondureños, ¿qué significa un estado de excepción parcial y cuál es la diferencia de este con un estado de sitio? Es que la parcialidad se refiere al área territorial o a las garantías que se están restringiendo. En este caso concurre la restricción territorial, es decir, son 60 colonias, y habrá que establecer que otras garantías personales son las que van a ser objeto de restricción. De hecho, en ciertas colonias no se va a poder circular libremente. En las colonias se puede detener a cualquiera sin mandato judicial por una simple sospecha o delación. No está obligada la policía a informarle de los derechos al detenido en el momento que se le capture. No hay derecho a tener integridad o privacidad en el domicilio, sino que la policía puede entrar en búsqueda de detenidos o armas o algún indicio sin ningún tipo de restricción. Entonces, esto es peligroso en el sentido de que puede prestarse excesos, y por eso antes había una ley que decía cómo se iba a implementar esa restricción de garantías, pero lamentablemente de un plumazo se derogó la ley y no se hizo otra ley para ejercer controles en estas acciones que pudieran
ser violatorias de los derechos de los ciudadanos, pero ciertamente es una medida muy fuerte y ojalá que en su ejecución haya la moderación y la supervisión por parte de los mandos policiales para que no se vayan a dar excesos. Desde su punto de vista, abogado, ¿tendrá un resultado realmente positivo sobre el tema de la lucha contra la extorsión, estas medidas que se están pues aprobando, que se van a aprobar hoy? Mire, va a tener algunos resultados, pero para que usted pueda tener resultados verdaderamente tangibles como se da en El Salvador, necesita primero un liderazgo fuerte. Y el presidente Bukele se metió de cabeza en ese proyecto. Aquí necesita el liderazgo de la presidenta o el liderazgo del ministro. Necesita el apoyo de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía es la que sabe en sus comunidades quiénes son los que practican este tipo de ilícito penal. Y necesita una policía totalmente descontaminada. Esto no solamente es de capturar la gente y de generar un fogonazo y una falsa impresión de seguridad, porque lo que están metiendo presos son muchachos recaudadores, es decir, son los que ellos llaman los chuntarros, son los mandaderos, pero un peso pesado de la extorsión todavía no lo hemos visto a caer, porque seguramente ni siquiera vive en esas 60 zonas o colonias marginales donde se encuentran las víctimas de la extorsión. Yo creo que como esfuerzo, pues es un esfuerzo loable, pero tiene que ser un esfuerzo honesto, sincero y eficaz. Venir aquí a decir que se decomisaron 7,000 bolsitas de marihuana, eso es lo que se vende diario en Tegucigalpa, eso es prácticamente insignificante en un tema donde lo que se está haciendo hasta ahorita es una lucha contra la delincuencia y no puntualmente contra la extorsión. Es decir, está bien que una persona que ande una unidad automotriz y su placa visible sea requerida, pero eso va a resolver el problema de la extorsión. Yo creo que no, pero hay que desear fervorosamente que las cosas salgan bien y que haya un proceso de evaluación que nos permita decir si estamos trabajando en la ruta correcta o no, porque tenemos más de 10 años de estar haciendo lo mismo y los resultados en la lucha contra la criminalidad, en lugar de mejorar, se están acrecentando y se están aumentando, de manera que la sociedad hondureña es una sociedad llena de temor. Abogado, le agradecemos su tiempo y obviamente orden. su explicación. Muchas gracias.